Miguel Salazar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. A vos. Miguel Salazar, de Ultrapol, Santa Fe, de un nucleamiento que tiene a los policías santafesinos bajo el resguardo, que vela por el cumplimiento de las leyes de protección al policía y que trabaja básicamente para corregir ciertos aspectos laborales, aunque nunca... Miguel Salazar, que lo conocemos hace mucho tiempo, ha esquivado las opiniones respecto al funcionamiento del Ministerio de Seguridad, de algunas situaciones que tienen que ver con la política de seguridad. Así que en principio te pregunto, Miguel, ¿qué reflexión te genera, en trazo grueso, a grandes rasgos, la muerte de Cejas, el crimen de Cejas? Bueno, en principio, como ciudadano común, creo que es impactante, ¿no? Cualquier hecho violento que le pueda producir a una persona. Pero bueno, en este caso particular, por dos cuestiones. Por la forma en que lo mataron a Pablo Cejas, pero también por tratarse de un policía, me resulta de manera, como bien dijiste vos, impactante, porque el policía, en este caso Pablo Cejas o cualquier otro, es el representante del Estado en la calle. Es una persona que está armada, esté uniformado de civil, es que representa de alguna manera la seguridad pública y con ese poder de policía de arrestar, aprender. Entonces, y que muera de esta manera, digamos, también pone cierto alerta, más allá del profundo dolor que hay hacia adentro y también, no menos cierto, un poco de bronca del sector policial hacia la dirigencia política, en el resto de los ciudadanos, ¿no es cierto?, al advertir que dice, bueno, si a un policía que ha hecho denuncias le pasa esto, ¿qué me puede pasar a mí como ciudadano común que pretendo que las cosas cambien en cualquier aspecto de la vida cotidiana? Entonces, es un problema grave lo que ha ocurrido, gravísimo diría yo. Y también, como vos dijiste en tu introducción, hay cosas que no cierran. Lo cierto, Héctor, es que lo que yo veo es que independientemente de las causales que va a determinar la justicia en que fue muerto Pablo Cejas, es que la responsabilidad política está y tiene que ser cuestionada en cualquier gobierno. Y en este caso hay una clara responsabilidad política, como dijeron, desde su protección como testigo protegido, que evidentemente no estaba tan protegido, independientemente de que él haya pautado cómo se cuidaba, cómo lo cuidaban. Y también escuché en distintos medios que, bueno, ahora empezamos a desempolvar las causas que había denunciado Cejas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo ahora la vamos a sacar? ¿Y antes qué hicieron? Estaban archivadas, las tiraron, ya sea para desestimar sus denuncias, porque según lo que escuché no estaban desestimadas, ni tampoco profundizadas, ninguna de las dos. Y esto tiene que ver también con lo que vos comentaste. Si Cejas, en el episodio del año pasado, en el de la Costanera, sí, tuvo una actitud queriendo llamar la atención, como dijo hoy su esposa, evidentemente debió haber un protocolo ahí, y ya en este sentido pongo el acento en las autoridades de la Secretaría de Control, del sector político del Ministerio de Seguridad. Sí, ellos debieron actuar como cuidadores de Cejas, y más allá de su afán de ser un policía operativo de la calle, ellos debieron preservarlo en el sentido de no darle el arma y buscar una situación para que él pueda desenvolverse como policía. Pero bueno, yo creo que como Cejas era un policía que hacía muchas denuncias, que a lo mejor sus dichos escandalizaban al poder político, es como que en su afán de querer ser policía de calle, es como que le devolvieron el arma y que como que él por el momento no hablase. Y la verdad que en ese sentido lo dejaron desprotegidos. No haciendo lo que deberían hacer, lo desprotegieron. Y prácticamente el hecho que termina con su vida tiene que ver con eso, con dejar a una persona que se expone de esa manera al decir lo que dice,
no darle la seguridad que corresponde. Uh-huh. Estamos hablando con Miguel Salazar, me permito hacer una corrección, con Z la primera letra de su apellido, es un error mío, así que si pueden los muchachos del control corregirlo. Y esto último que decía Miguel es muy fuerte, porque si la política lo decidió no aplicar, digamos, la ley orgánica policial frente a un hecho tan grave, la exoneración, es porque privilegió la situación de Cejas por sobre el resto, que sería un hecho de discriminación importante, o que temía que Cejas siga siendo un vocero de las denuncias importantes, relevantes, de las denuncias contra el personal policial. Es por donde lo mires, es grave. Entendible, lo comparto plenamente. Yo creo que, aunque suene antipático, hay que decir que Cejas tal vez no tendría que haber vuelto a la fuerza. Y es probable si se hubiese sustanciado... O tal vez una situación muy pasiva y no con una pistola nosotros en la cintura. no conocemos cuál es la situación administrativa que ha permitido que después de ese hecho él siga en funciones. Pero ¿qué ocurrió? Primero, hoy hablabas vos un ratito de que el tema de la ley de protección de testigos hace 3 años que estaba parada y producto de una persona fue víctima en el barrio de San Lorenzo, rápidamente sacaron. Nosotros tenemos una ley de personal que hace 11 años que no está reglamentada. Es 11. Verdad. Es verdad. Y así tiraron abajo la carrera del policía. Y consecuentemente, en ese proceso administrativo que hace 11 años que está parado, evidentemente posibilitaban a que Pablo Cejas continúe en funciones. Pero también Pablo volvió a las funciones con la aportación del arma porque había una decisión política. Y cuando digo una decisión política es porque siempre reitero lo mismo. La policía, el último suboficial o el jefe de policía no hacen absolutamente nada si no hay una orden política. Fue siempre así. Por eso yo, por ahí a veces a tus colegas les digo, cuando dicen, no, porque la policía se autogobierna. Jamás se autogobernó, jamás. Siempre hubo un ministro antes de gobierno, ahora hay un ministro de seguridad y son ellos los que cometen los aciertos o los yerros. Por eso, fíjate vos, esta desinteligencia rápida del ministro de salir a decir que eran problemas o interpersonales o de ajustes, y por otro lado, el subsecretario de Policías Especiales, Rolando Ganfrascoli, él decir de que se lo había protegido como él había pedido. O sea, en el propio ministerio, y esto es lo formal, pero en los pasillos se dice otras cosas, de que hay distintas miradas, distintas versiones, y eso también es porque entran las de lindar responsabilidades. Digamos, y no es la primera vez por ahí que el ministro no ha sido acertado en sus declaraciones en el último tiempo. Siempre ha tenido, digamos, algún tipo de error o ha dejado algún flanco abierto en esto de querer decir una cosa que no es. Uh-huh. La muerte de Cejas también nos informa sobre, a ver, supongamos, yo creo que hay en menor o mayor medida, más me inclino por el mayor de los casos, vinculación con el mundo narco. Y tal vez con la connivencia policial con el mundo narco. Ahora, supongamos que esa relación no existe. No es menor que un policía reciba 11 disparos de arma de fuego a las 22 horas en un barrio de la ciudad de Santa Fe, porque también nos habla de 1, 2, 3 personas decididas a matar a un policía a sangre fría o con brutalidad. Está hablando de personas en los barrios decididas a acabar con la vida de una persona, en este caso que además es policía. Pero esto pasa, Héctor. Pero esto, y esta es la segunda pregunta, Miguel. Esta brutalidad es conversación frecuente entre la familia azul, los Vizqui, como se Esta brutalidad existe en el país, en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Santa Fe. Ocurre que nadie va a solucionar el problema de la inseguridad si no conoce la situación. Es decir, si vos agarrás hoy y salís por la ciudad, seguramente te vas a chocar con una cantidad de camionetas 0 kilómetros que este gobierno se cansó de comprar.
Pero para terminar con la inseguridad hay que llevar a los chicos a la escuela, hay que llevarlo al dispensario, hay que vacunarlo, hay que darle cultura. Dejen de comprar tantos móviles policiales y den la plata en las escuelas, en la cultura, en el deporte. Eso es lo que no entienden estas personas que están en el gobierno. Esto ni los partidos de antes. O sea, hay que saber de qué se trata el problema, si no, no lo van a solucionar. Esa es la cuestión. Yo en esto pongo demasiada efervescencia, porque la verdad que en 30 días, acá hubo localidades, sector, que tenían 2 unidades 0 kilómetros prácticamente, y como el presidente comunal era del partido que gobierna, fueron y le entregaron a otra. Entonces un jefe me dice del Centro Norte la vez pasada, dice, y no sé para qué le voy a dar a otra si tengo un solo chofer. 3 camionetas para un pueblo de 3.000 habitantes. Todo porque el presidente comunal quería hacer un acto y que respondía al poder que gobierna. No compren más camionetas, destinen ese dinero a la escuela, a la cuestión social. De esa manera vamos a encarar la inseguridad. Y por eso, vuelvo a la pregunta que vos deciste, la decisión de muchos jóvenes, muchos menores, a matar un policía o matar un civil, le da lo mismo. Prueba de ello que hace una semana lo que pasó con un colectivo cerca del Parque Garay, sí, decididos y saben perfectamente que el colectivero no cuenta con dinero, pero decididos a robar a todo el pasaje. Entonces, eso es lo que no se atiende hoy en materia de seguridad pública. Por eso, a Pablo Cejas le metieron 21 tiros, pero capaz que a cualquier otro ciudadano le meten 10, 15, 8, no les importa, porque evidentemente hay un grado de marginalidad en muchos sectores sociales que no son atendidos del Estado. Es decir, un montón de funcionarios que se toman en el ámbito municipal, a veces en el ámbito provincial, de profesionales dedicados a esta cuestión de la atención social, pero después, y no es culpa de ellos, quizás en conociendo los problemas no tienen cómo resolverlo. Evidentemente el dinero público, el dinero nuestro, no es bien destinado y por eso hay tanta violencia, tanta agresión y todos caminamos con temor. Me pasa a mí que voy hablando por teléfono y yo no sé si voy a robar o por ahí yo voy caminando y una persona se da vuelta y tiene miedo que yo le robe. ¿Por qué? Porque está ese microclima de que vivimos permanentemente inseguros. Gracias, Miguel, por la visita. A vos, Héctor. Muchas gracias. Miguel Salazar de Utrapol.